¿Alguna vez te preguntaste por qué cuando cantas en el baño cantas como si fueras el mismísimo Luis Miguel y te preguntas por qué sueno tan bien aquí y tan mal en otros lugares? Bueno, eso no es magia y es algo que está prácticamente presente todo el tiempo y tiene un nombre, es conocido como la reverberación. Y ahora te lo explico, motherfucker. La reverberación es un fenómeno acústico y ocurre cuando las ondas sonoras que son emitidas por una fuente se reflejan en la superficie de un espacio, creando un prolongado efecto de sonido. Imagina que hablas en una habitación vacía, el sonido de tu voz rebota en las paredes, el techo y el suelo, y sigue sonando incluso después de que dejas de hablar. Esto se debe a que el sonido tarda un tiempo en disiparse por completo. Para ir a más detalle, está el tiempo que tarda en llegar el sonido y está la reflexión de ese sonido, que está tomando un camino más largo porque está terminando de chocar y rebotar en las distintas superficies, y hasta eso ya pasó un tiempo. Si esa reflexión tarda más de una décima de segundo, 100 milisegundos, la fisiología de nuestro oído interpreta como dos fenómenos distintos, lo que se conoce como eco, que explicaré más a detalle en otro video. Una reverberación controlada puede enriquecer la música y la voz, pero si es excesiva, puede dificultar la compresión e inteligibilidad de la voz. Gracias a este fenómeno se pueden conocer las características del espacio en el que se propaga el sonido, tamaño y tipo de superficies, y es un tipo de indicio que utilizan las personas ciegas para orientarse. Para valorar su intervención en la acústica de una sala, se utiliza el tiempo de reverberación. Este efecto es más notable en salas más grandes y poco absorbentes, y menos notable en salas pequeñas y muy absorbentes. A campo abierto, la energía, al no tener con qué chocar, al no tener ninguna superficie alrededor con la que pueda rebotar, la energía se propaga en todas direcciones, alejándose de la fuente que lo genera. A esto se le llama campo directo, y en un espacio cerrado, la energía se refleja en cada una de las superficies del perímetro, paredes, piso y techo, como ya dijimos, y cambia de dirección. El conjunto de todas estas reflexiones se le conoce como campo reflejado o campo reverberante. El ritmo de la disminución de esta dependerá de las características reflectantes de la superficie que lo limitan. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Es mi primer video explicando algo porque necesito hacerlo, hay que estudiar. Estudien chicos, nunca dejen de estudiar, loco.